Tengo poderosos motivos para creer que el planeta en donde vivía el Principito era el asteroide B612. Ese asteroide fue visto solo una vez con el telescopio en 1909 por un astrónomo turco. Ese astrónomo mostró su descubrimiento en el Congreso Internacional de Astronomía, pero nadie le creyó a causa de su ropa. Las personas adultas son así. Felizmente, para la reputación del asteroide B612, un dictador turco impuso a su pueblo, bajo pena de muerte, que vistieran a la europea. Entonces el astrónomo volvió a explicar su descubrimiento en 1920 y como llevaba un traje muy elegante, todo el mundo le aceptó. Hola, me llamo Gonzalo Sarón, soy profe de historia y medio bailarín. ¿Qué nos está diciendo el autor en este pasaje? Primero, que no solamente se entiende la rigurosidad científica con la cual se tiene que construir el saber. Y segundo, que pareciera no tener tanta importancia qué es lo que se dice, sino quién lo dice y más bien cómo se dice. Por tanto, la creación de saberes deja de ser una producción intelectual y pasa a ser, por tanto, un lugar de enunciación. Decíamos que el paradigma moderno podía ser entendido de dos formas, como un estadio de desarrollo cultural y como una forma de construir conocimiento. Desde la lógica de un nuevo nivel de desarrollo cultural, implica que la historia de la humanidad es vista en un proceso ascendente, en donde la modernidad o el inicio de la modernidad en el Renacimiento marca un punto de inflexión absolutamente dramático que lo separa de un pasado de oscurantismo, de barbarie, y de ahí en adelante, obviamente, la civilización empieza a crecer y a desarrollarse. Por dicotomía civilización y barbarie tendríamos que entender a un mecanismo que diferencia entre las sociedades premodernas, arcaicas o bárbaras que no crecieron a la luz de los fenómenos intraeuropeos que generaron la modernidad europea. Vale decir, quienes se encuentran antes de este estadio de modernidad se encontrarían en un nivel premoderno, arcaico o incluso de barbarie. Por civilizaciones modernas entenderíamos aquellas que logran generar un registro histórico o un catastro de todos los elementos fundacionales que construyen la nación y el Estado. Segundo, que se comunican a través de las lenguas modernas, que lógicamente son europeas. Tercero, serían aquellas que cultivan las bellas artes y generan la diferenciación entre arte popular, que sería entendido atribuido al pueblo, pero en realidad que le rinden culto a estas artes doctas. Ahora, lo principal que define a estos estados o a estos, claro, estados modernos sería que confían ciegamente en la razón, primero, y en la palabra escrita. ¿Por qué la palabra escrita? Bueno, fundamentalmente porque tenemos que entender a este como un dispositivo que replica, fundamenta y perpetúa el poder. Una vez que el europeo entra en contacto con el nuevo mundo, el hombre blanco difunde por la fuerza el proyecto moderno. Los mecanismos que se utilizan para expandir la civilización toman diversas formas posterior al siglo XV. Evangelizar, educar, hacer productivo, desterritorializar y desgarrar cuerpo y alma. La meta, expandir las bondades del paradigma moderno. A fines del siglo XIX, en Chile, se cometieron horrendos genocidios, de los cuales todos los pueblos que habitaban la Patagonia fueron víctimas. Ahora bien, no solo el europeo fue el culpable de tales crímenes, sino que el naciente Estado de Chile, en su afán por blanquear la nación y activar e integrar todo el territorio en términos económicos, desplegó un discurso en donde categorizaba y definía como bárbaros y salvajes fuera de tiempo a chonos, cahuéscar, yaganes y selknam. La idea era deshumanizar aquellas subjetividades para justificar su exterminio. Esto quiere decir que, por ejemplo, los saberes ancestrales van a ser reducidos a prácticas que giran en torno a la brujería, van a ser absolutamente descalificados y folclorizados. Esto se define entonces como colonialidad del saber. El mito del desarrollo entonces es un proceso natural, o es entendido de esta forma, con características de una progresión evolutiva casi darwiniana.
Vale decir que en la medida que estos estados vayan superando nuevamente estos estadios de desarrollo cultural, van a llegar inexorablemente al éxito. Se pensaba que la ecuación del desarrollo era infalible y que siempre generaba estos buenos resultados. Ahora, tenemos que entender el desarrollo moderno casi exclusivamente como crecimiento económico. Las críticas que se pueden hacer a este modelo, a este paradigma de crecimiento, es que claro, en el norte generan crecimiento, en Estados Unidos, en Europa, sí, absolutamente, en el primer mundo. Pero en los espacios, en la periferia, como diría Previch, que fueron insertadas de manera forzada al sistema mundo capitalista, vamos a ver que van a crecer absolutamente, pero en estrictas condiciones de dependencia. Hace un par de días apareció una noticia en donde se criticaba el actuar del presidente Piñera y del gobierno. La crítica era bien sencilla. Le reprochaban que las estrategias que estaba desplegando para contener y superar la pandemia no eran las idóneas, pues todo el aparataje estaba absolutamente descontextualizado y deslocalizado. Esto es fundamental para entender el paradigma moderno y las implicancias que tiene en el mundo latinoamericano. El mito del desarrollo entonces es una forma de discurso que sigue absolutamente presente en la actualidad. Miren, En materia de crecimiento, aspiramos a un crecimiento firme, sostenido y sustentable. Este fue el crecimiento promedio del periodo del gobierno anterior. Y esta es la meta de crecimiento para nuestro gobierno. Pero no solamente tenemos que crecer al 6% más durante los próximos 4 años. Tendremos que hacerlo durante toda esta década si queremos derrotar el subdesarrollo. Si bien el año pasado el crecimiento del producto fue menos 1,5%, este año va a superar el 5% y el próximo año aspiramos a superar el 6%. De hecho, entre abril y octubre, es decir, durante los primeros 8 meses de nuestro gobierno, el crecimiento promedio ha superado al 7%. Y por tanto, en esta materia vamos por buen camino. En materia de exportaciones, este año vamos a tener el nivel de exportaciones más alto que haya tenido Chile en su historia. Y el próximo año esperamos que sea aún mejor. en términos historiográficos, ya decíamos en el video anterior que el Renacimiento y el humanismo es la puerta de entrada a la modernidad. Ahora, ¿qué le tenemos que agradecer a estos movimientos artísticos y culturales? Que bueno, entre el siglo XV y el siglo XX vamos a ver que se desarrolla la teoría de equivalencias perceptivas. Vale decir que se genera la mímesis como la conocemos. Posterior vamos a ver que se desarrolla una ruptura a comienzos del siglo XX y se va a originar la teoría expresiva del arte, dando pie al arte contemporáneo. Ahora, ¿por qué señalo esto? Porque es precisamente en los momentos de Renacimiento y Humanismo cuando se comienza a confiar ciegamente en la razón como el motor de progreso nuevamente. Esto va a llevar posteriormente a que se desarrolle la ciencia moderna y en un segundo tiempo la ilustración. Por revolución científica vamos a entender a todo este movimiento intelectual que va a originar la ciencia moderna y va a colocar las bases de las ciencias duras. Y se va a extender desde el siglo XVI hasta el siglo XVII. Ahora, no estoy señalando que solamente en ese periodo se desarrolló la ciencia, posteriormente creció a pasos agigantados, pero en ese momento las disciplinas científicas comienzan a cobrar mayor independencia y fuerza. El modelo geocéntrico es una propuesta teórica que busca explicar la disposición del universo y el lugar que ocupa la Tierra en él. Bajo este esquema, nuestro planeta ocupa un lugar protagónico, pues se encuentra en su centro, manteniendo una posición fija, mientras que el resto de los planetas, incluido el Sol, gira en torno a él. Lo curioso del modelo ptolemaico es que el universo es finito y las estrellas están fijas sobre una suerte de capa o muro. En cuanto al movimiento de los planetas, éstas seguirán órbitas circulares en torno a la Tierra, a la vez que forman un segundo círculo sobre su eje. Tal lógica de movimiento se denomina epiciclo. En la vereda del frente vemos que el modelo heliocéntrico es una propuesta teórica radicalmente opuesta al geocentrismo, pues se ubica en el centro del universo al Sol, desplazando a la Tierra de su antiguo lugar de privilegio. Bajo esta premisa,
todos los planetas se desplazan bajo órbitas circulares y perpetuas. En el caso de la Tierra, se explica el día y la noche como resultado del movimiento de rotación y las estaciones en razón de un ciclo anual en torno al Sol. Con todo y en suma, Copérnico afirma que la Luna giraría en torno a la Tierra. Las afirmaciones de Copérnico dejan en entredicho los dogmas católicos, pues le quitan el lugar de privilegio a la mayor creación de Dios y la condenan a ser un astro entre otros que giran en torno al Sol. Se entiende que los pilares de la cristiandad tambalean, pues la Iglesia Católica comienza a perder su capacidad de generar, difundir y defender los saberes vertidos en la Biblia. La relación es clara. Quien puede generar, promulgar y defender las certezas es capaz de controlar y ejercer el poder. La crisis del paradigma medieval ya es definitiva. ¿Por qué es tan violento este nuevo cambio de paradigma? Bueno, porque está criticando y está demostrando que las verdades dogmáticas que se creyeron de forma ciega hasta el siglo XV están erradas. De modo que la Iglesia va a movilizar todos los recursos que va a tener para intentar acallar estas nuevas verdades que poco a poco van a cobrar mayor fuerza. Ante las amenazas de la herejía, se desarrolla ya desde el siglo XII el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, institución destinada a castigar los crímenes en contra de las verdades dogmáticas, persiguiendo sistemáticamente a todo sujeto que no adhiera a los designios de la cristiandad. Ahora, este tribunal tenía funciones jurídicas en la medida de que velaba por que no se critiquen ni se mantengan en pie nuevamente las verdades dogmáticas que mantenían la Iglesia Católica. Por tanto, cualquier verdad que sea parte de las que estaban explícitamente desarrolladas en los textos sagrados, puntualmente la Biblia, van a ser absolutamente sacados de raíz y quemados en la hoguera. Muy documentados y conocidos son los casos y acusaciones de brujería que llevó a cabo la Inquisición. Vamos a ver que la mujer era entendida como una figura más propensa a pecar y además era sinónimo de la lujuria y de las pasiones más bajas de la humanidad. Vamos a ver posteriormente que Kepler va a trabajar sobre los planteamientos de Copérnico y va a desarrollar las órbitas elípticas. Posteriormente, Galileo con su telescopio va a refutar todos estos planteamientos. Sabemos que todo cambio paradigmático es sustentado por nuevas tecnologías. Para este caso, cobra vital importancia la imprenta, pues por primera vez se deja de depender de los copistas, eliminando la censura de la Iglesia. De aquí en adelante, la ciencia va a comenzar a expandirse con mayor rapidez, haciendo más expedito su progreso. Las ideas revolucionarias dejan de estar condenadas a la boca y mente de sus creadores y logran salir al mundo. Vemos los primeros pasos de un mundo globalizado. Espero que este video te haya sido útil y siempre te voy a agradecer que lo compartas. Adiósito.